daros la bienvenida a este curso que lanzamos desde el Instituto Mutante, que es el Laboratorio Artístico para la Acción Climática del Centro de Cultura Contemporánea Matadero Madrid, y de dos instituciones más, que son la Universidad Politécnica de Madrid. En concreto, trabajamos desde el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano y desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Este programa, este curso, Eurus Virus y Bits, lo hemos lanzado conjuntamente con otro programa de Matadero, que es Matadero Estudios Críticos, que es no sé si veis, sí, estáis viendo los... Vale, perdón. Que es Matadero Estudios Críticos, que es un programa de estudios independientes de Matadero y que es el programa que vincula transversalmente a diferentes grupos de investigación para generar espacios de trabajo conjuntos desde los que abordar cuestiones contemporáneas, pero siempre desde la práctica artística. Y Eurus Virus y Bits tiene este subtítulo tan ambicioso, ¿no?, de Imaginando una escuela de ciudad y humanidades ambientales, porque en parte está planteado también en el marco de una iniciativa de la Unión Europea, que es la New European Bauhaus, que propone precisamente esto, maneras de imaginar la ciudad de formas más sostenibles e inclusivas. Este curso que presentamos hoy lo hemos creado o lo hemos planteado bajo la dirección del arquitecto Pablo de Soto, a quien os presentaré después. Y a su vez lo hemos planteado con la antropóloga Sara Romero, con la arquitecta Fei Zhou y con el arquitecto José Pérez de Lama. De todas ellas os hablará un poquito más Pablo cuando haga la presentación del curso. Yo os hablo un poco de la agenda de hoy. Ahora, os damos la bienvenida y os voy a hablar un poquito más sobre el instituto para que veáis y entendáis en qué contexto estamos planteando este curso, que es, como os digo, una manera de imaginar esta escuela de humanidades de ciudad y humanidades ambientales, y es importante que lo veamos como una propuesta, ¿no? Una propuesta que estamos construyendo también entre todas. Vamos a daros una serie de planteamientos y de herramientas, ¿no?, como para construir y imaginar conjuntamente este prototipo o este prototipo de escuela. Estaré una horita más o menos hablando del instituto, quizás un poquito menos, y de los proyectos que hemos impulsado. Luego Pablo os presentará el curso más en detalle, y queríamos también tener un espacio para conoceros a vosotras y saber un poco, de dónde venís, con qué proyectos tenéis en mente y qué objetivos tenéis también o ideas tenéis sobre el curso. Y hemos dejado también un espacio para preguntas al final. Entonces, empezamos con el primer bloque, que es el del instituto. Y el Instituto Mutante, como os digo, es lo que llamamos un laboratorio artístico para la acción climática, que nació en 2018 y nació de la voluntad de crear un nuevo modelo de colaboración para la adaptación al cambio climático. Esto es importante porque de toda la crisis medioambiental nosotros pusimos desde el principio el foco en adaptación al cambio climático, y había también esta voluntad de colaborar de una forma diferente. Existía una colaboración ya entre ayuntamiento y entre universidad y con el Centro de Cultura, pero se buscaba colaborar de una manera quizás menos transaccional y que tuviera un mayor impacto en la ciudad. Antes de explicaros por eso qué es el IMNA o cómo queríamos pensar el instituto, os quería contar los porqués, ¿no?, o la misión del instituto. Deciros que creo que no lo he mencionado, que el vídeo que habéis visto al inicio es un vídeo de La Rabiosa Productora, que es un colectivo de artistas que han creado con el que hemos trabajado para contar
el instituto de una forma diferente. De hecho, lo que habéis visto es una pequeña preview de un trabajo que todavía están trabajando en el vídeo, con lo cual no es un trabajo final, ¿no? Y estas imágenes que iréis viendo por aquí también son de la misma obra. Entonces, bueno, hablando de los porqués del instituto, lo primero de lo que quería hablar es de narrativas, ¿no? Porque cuando empezamos a plantear la idea de crear un instituto para pensar o para plantear nuevas narrativas ambientales, bueno, nos encontramos con que ya hay una serie de narrativas ambientales en concreto, en este caso, sobre el cambio climático, y muchas de ellas tienen este enfoque, ¿no? Desde la ciencia y desde los datos y desde los movimientos ciudadanos, que son unas narrativas que han sido fundamentales y muy fundamentales, sobre todo en la tarea de nombrar y de dar los términos adecuados a la crisis, ¿no? Hablar de temas como la justicia ambiental, hablar de crisis en vez de cambios, ¿no? Han determinado muy bien los parámetros de la discusión y han actuado casi como lobbies para una narrativa distinta. Pero nosotros partíamos de una pregunta distinta, ¿no? Y pensamos, ¿y si nuevos imaginarios pudieran darle forma a otro porvenir? Hay otras narrativas que quizás sean útiles, ¿no? Para pensar en escenarios de posibilidad de cambio de las ciudades, ¿no? Entonces, por eso me gusta empezar esta presentación siempre con una obra que en realidad ya es del 2008, del artista Katie Patterson, y que plantea una cuestión que plantea también muchas veces la ambientóloga Federica Ravera al inicio de sus charlas, que es qué es más significativo a la hora de entender el deshielo. El deshielo polar, ¿no? Es el puro dato del grueso del hielo que va cayendo, ¿no? A diario, o se puede entender de otra manera, por ejemplo, oyendo el sonido de los bloques cayendo al mar, ¿no? Son dos maneras de entender una misma problemática desde una sensibilidad distinta, ¿no? Entonces, el contexto al que nos enfrentamos era de crisis ambiental planetaria, obviamente, pero planteamos esta triple problemática, y es que entendíamos que hay una cierta desconexión de la sociedad en relación con los datos científicos, que hay todavía una falta de iniciativas interdisciplinares experimentales a escala de ciudad para plantear la ciudad, y que hay también, o que había una ausencia de un espacio transdisciplinar de análisis, ¿no? y de propuesta de debates complejos y propositivos, pero un espacio sobre todo desde el que trabajar y hacer propuestas en el largo plazo, ¿no? Entonces, desde este contexto, la primera misión del instituto fue el crear este espacio, ¿no? Y consolidar un espacio de trabajo transdisciplinar y experimentar para la conexión de saberes desde el arte, ¿no? Desde crear este espacio en que se pudieran encontrar los agentes del arte con la ciencia, la tecnología y la sociedad. A partir de aquí los objetivos eran tres: el análisis de imaginarios existentes, estos que os contaba de las narrativas, ¿no? Tenemos ya muchas narrativas o discursos sobre la crisis climática, pero cuáles son más útiles o cuáles nos permiten o llaman más a la acción y cuáles por contra nos paralizan, ¿no? Queríamos analizar esto. Luego, la co-creación y la comunicación de nuevos imaginarios colectivos, y la investigación
participada y la producción de proyectos de adaptación al cambio climático. La idea era, por tanto, es movernos o fomentar el desarrollo de las humanidades ambientales. Como las humanidades ambientales como un campo de investigación interdisciplinar que nos permitía o nos permite sintetizar distintos métodos de diferentes campos y para pensar, ¿no?, en nuestro presente a través de las cuestiones medioambientales, pero sobre todo como un campo que permite salvar o que da la posibilidad de salvar las tradicionales divisiones entre ciencia y humanidades y entre naturaleza y cultura. Y no me extiendo mucho más aquí porque me parece que Pablo también va a tratar este tema. Entonces, bueno, a partir de esta misión y objetivos, nosotros trabajamos desde el instituto a través de una plataforma, como os digo, interdisciplinar de trabajo y en la que participan y colaboran distintas instituciones. Y desde 2019 somos parte de un programa europeo que se llama Deep Demonstrations of Clean and Healthy Cities o demostraciones profundas de ciudades limpias y saludables, que es un programa de las comunidades del conocimiento para la innovación climática o el Climate KIC del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que lo que busca es básicamente apoyar a ciudades para que consigan ser climáticamente neutrales y para que consigan tener comunidades resilientes para el 2050. Lo que es interesante de este contexto de trabajo, y me interesa señalaros aquí, es los principios de diseño que usa a través del System Innovation, los principios de diseño, es que es una aproximación, es un enfoque sistémico y que por lo tanto nosotros trabajamos a través de una cartera de proyectos interconectados, de un portfolio, y que aprendemos siempre a través del hacer. Bueno, para haceros un resumen de lo que es el Deep Demonstration, que es, como os decía, este programa europeo que apoya a 15 ciudades conectadas y que cuenta con una serie de organizaciones que ayudan a crear este portfolio o esta cartera de proyectos interconectados. Y algo también importante de este contexto en el que trabajamos es que desde el Deep Demonstration se consideran a los ayuntamientos como lo que ellos llaman el challenge owner o problem owner, es decir, los propietarios del problema. Es decir, las ciudades están en el corazón de estos proyectos de transformación, ¿no? Bueno, entonces a partir de este enfoque trabajamos en esta plataforma de trabajo multiactor en la que compartimos una serie de procesos y de herramientas comunes. Aparte de estas herramientas y procesos comunes, compartimos un objetivo que nos marca el Challenge Owner o el Problem Owner, que es lo que se ha concretado en un documento que es técnico, que bueno, probablemente Sara os hable algo en el día que le toque hacer su presentación de ello. Sobre y que es un documento técnico que es la hoja de ruta hacia la descarbonización o la neutralidad climática de la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, en base a estos o en este contexto, el Instituto desarrolla varios proyectos, que me parece que esta es la parte que es más interesante para este curso, y hemos creado una serie de espacios lo que llamamos espacios de investigación y acción. No hablaremos de todos los espacios porque no creo que tengamos tiempo, pero sí de algunos, y si queréis luego pues comentamos alguno más.
El primero que me gustaría destacar o del que me gustaría hablar es el Jardín Cibor, que de hecho es el primer experimento que surgió de esta colaboración de las tres instituciones que he mencionado al inicio y surgió como un piloto del instituto. Y el jardín se planteaba como un proyecto de Nature-Based Solutions o de soluciones basadas en la naturaleza y partía de la situación de que, bueno, Matadero, yo no sé si, me parece que hay bastante gente de fuera de Madrid, no sé si habréis tenido, los que sois de fuera de Madrid, oportunidad de visitar Matadero, pero bueno, es un espacio, lo veis aquí en la imagen, es un espacio que no tiene ni vegetación, tiene muy pocos espacios de vegetación y de sombra y por lo tanto sufre muchísimo los efectos de la isla de calor urbano. Entonces, partiendo de esta situación, se creó una serie de mesas de trabajo lideradas por artistas y arquitectas y que, bueno, contó con la participación también de ingenieras, de biólogas y antropólogas, de todo tipo de profesionales y se inició este proceso de creación de un jardín cibor en los espacios, bueno, en estos espacios abiertos de Matadero. Como os digo, era un proceso de experimentación artística para buscar soluciones basadas en la naturaleza, para prototipar una serie de diseños que pudieran ser después replicables. Trabajamos para ello con la oficina de arquitectura ELI y con estos colectivos, casi todos colectivos, menos Horta Teljan que veis aquí a la derecha de la pantalla, pero el jardín también sirvió como un espacio desde el que crear estas nuevas narrativas ambientales, un espacio desde el que hablar del jardín como un lugar de cuidados y deseable, desde el que hablar de las relaciones entre especies, de arquitecturas para no humanos o de la relación entre naturaleza y tecnología, ¿no? La idea era, hablando de narrativas nuevamente, era, bueno, en vez de plantearlo desde estas narrativas, ¿no? Como las que tenéis en pantalla, ¿no? Madrid, la ciudad europea con mayor mortalidad por la contaminación del aire, era cambiar, girar las preguntas, ¿no? y plantearnos, por ejemplo, si los jardines pueden contribuir a reducir la contaminación del aire o si podemos comunicarnos con las plantas para recibir una información sobre nuestra salud, ¿no? Sobre cómo puede mejorar nuestra salud. Bueno, os pongo el ejemplo de uno de los colectivos con los que hemos trabajado, que es UH513, y sus dos obras, la primera, Las plantas también miran las estrellas, que presentaron en una exposición en Matadero en 2019, en Ecovisionarios, y una siguiente obra o una siguiente investigación, también vinculada a esta, que es Más allá de la percepción humana, en la que investigan o comparan las reacciones humanas y las de las plantas a estímulos, ¿no? Comunes y también de contaminación, para crear un sistema a través de la computación que permita comunicarnos mejor con las plantas y diseñar estrategias para que las plantas se encuentren mejor y bueno, ayuden a mitigar nuestro entorno. Del jardín han salido también una serie de proyectos o de investigaciones paralelas. La creación del jardín nos hizo pensar también en la necesidad de ver o de entender la transescalaridad del cambio climático y de visibilizar los procesos invisibles. En este caso, el proyecto Ciudad Olobionte, que se ha materializado en un videoensayo, trata sobre la idea de urbanismo microbiano o sobre cómo podríamos entender nuestras ciudades como extensiones de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y cómo, si entendiéramos las ciudades como extensiones de nuestro cuerpo y espacios a través de los que fomentar una mejor salud, mejor salud comunitaria y ambiental, ¿no?
a qué utopías urbanas podemos aspirar todavía. Otro de los proyectos que surge también del jardín es Frutos Microbianos, que es un proyecto que desarrollaron el artista y tecnobiólogo Orkan Telhan y el Oficina Arquitectura para la Bienal de Diseño de Estambul. Y en este caso lo que hacían era contar la historia de los bostans, de los jardines comunitarios de Istambul, a través de la perspectiva de sus comunidades microbianas. Otro proyecto del que os quería hablar es Riología. De hecho, aquí la imagen que veis en pantalla es ya la obra final, no es el proceso, pero es una obra que se desplegó en varias capas. En realidad el subtítulo de Riología es Estrategias empáticas en tiempos profundos, y es un proyecto que surgió a raíz de un estudio que hicimos sobre el plan de renaturalización del Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid, que es un plan que impulsó el Ayuntamiento de Madrid y que, entre otras acciones, lo que hizo en 2016 es abrir las presas del tramo urbano del río Manzanares para permitir que hubiera un régimen hidrológico más próximo a lo que sería el natural, porque el Manzanares, para los que no sepáis, estaba antes de 2016 estaba cerrado, ¿no? con presas, y por lo tanto estaba compuesto de pequeñas piscinas consecutivas, ¿no? Entonces, en 2016 abrieron las presas y recuperaron el Manzanares como corredor ecológico. La idea con el proyecto Riología era ver cómo realmente se había recuperado el Manzanares como corredor ecológico y ponerlo en valor también en el entorno urbano. Para ello trabajamos con la artista Robertina Shevianich, que trabaja en la intersección entre el arte, la tecnología y la ciencia desde hace tiempo, y en concreto lleva mucho tiempo investigando lo que ella ha llamado acuatoceno, o el impacto del ser humano en entornos acuáticos. Lo que nos planteaba Robertina, partiendo del proceso de renaturalización del Manzanares, era alterar o girar, ¿no? Cambiar la perspectiva para plantear una serie de estrategias empáticas para acercarse al río. Y en vez de decir o de plantear cómo está el río, ella lo que nos planteaba es cómo nos siente el río a nosotros, o cómo nos oye el río a nosotros, o cómo nos huele el río a nosotros. Es decir, planteaba el proyecto desde la perspectiva del río. Este proyecto se materializó en un análisis de los niveles de la contaminación y de la biodiversidad del Manzanares a través de una acción de ciencia ciudadana con 600 trabajadores de L'Oréal. Y en realidad esta acción de ciencia ciudadana se articuló a través de una publicación coral que realizó Robertina con una serie de artistas y con parte de la comunidad científica y ecologista de Madrid que había participado en el proyecto, en el plan de renaturalización. Y a partir de esta gran acción creó una visualización de datos y la obra de arte que veíais al principio. Hablamos en este caso, sobre todo, le damos el valor a las estrategias empáticas que proponía Robertina, y a todo el trabajo de síntesis, ¿no? Y de diferentes métodos, tanto artísticos como científicos, pero también fue, como resultado tuvo un informe también con el mayor número de datos recogidos del río, ¿no? hasta la fecha.
Esta es la publicación, que bueno, si os interesa os lo puedo pasar también. Y la visualización de datos de riología. A ver cómo vamos de tiempo. Sí, vale. Pues os cuento también un proyecto, el comunicador interespecial, que es un proyecto que se desarrolló en la línea de investigación del Instituto Mutante, que llamamos Más allá del humano, que es una investigación colectiva sobre otras especies y y en la línea del especismo o del antiespecismo. Y para ello trabajamos con el artista Fito Conesa, en crear talleres interdisciplinares y sobre todo en los campos sonoros y del diseño 3D. Y lo que planteaba Fito Conesa, o nos planteó, es hacer esta investigación sobre cómo se comunican distintas especies entre sí, partiendo de un momento de ficción, ¿no? de una historia de ficción, una serie de conversaciones con expertos en cambio climático, con biólogas y con ingenieras, pero imaginando una situación de crisis medioambiental en el entorno de Matadero y para averiguar cómo podrían diferentes especies transmitirse un mensaje de alerta en cadena. Esto se desplegó a través de una serie de talleres y de programas de radio y que dieron en una radionovela de ficción en 3 capítulos sobre esta cadena o esta imaginada cadena de mensajes de alerta entre diferentes especies. Desde el instituto queríamos también el investigar sobre nuestra propia red de trabajo y sobre modelos de resiliencia cooperativa, ¿no? Y de ilusión de competencia destructiva. En esta línea impulsamos un proyecto o una línea de investigación que se llama Juego de Enjambres y en el que queríamos investigar sobre los procesos de inteligencia colectiva y también sobre el juego como una herramienta para el aprendizaje, fundamental para el aprendizaje. Entonces, para empezar, para iniciar esta línea de investigación, empezamos a trabajar con el artista Paula Nishijima, que estaba en su momento y ahora sigue con una investigación sobre las colonias de supercolonias de hormigas, en realidad, que son estas hormigas que cooperan entre distintas familias de hormigas, y con Audrey de Sautour, que es la máxima investigadora de una especie que se llama Physarum polycepharum, o comúnmente se llama Le Bloc, que es un moho de 1000 cabezas que está formado por una sola célula, pero tiene la capacidad de aprendizaje. Quería poneros un breve vídeo. A ver, un momentito. Sobre el comportamiento del Physarum polycepharum, que es uno de los modelos. No lo veis, ¿no? A ver. Hello there! It's me, the Blob. Of course, my real name is Physarum polycephalum. You may not recognize me, as I usually live under tree branches. Not a fan of light. I'm not a plant, nor am I an animal. I'm not even a mushroom. I am a unicellular organism, one giant cell. Oh, and I really don't like salt. At least, that's what I thought.
Pathologist Audrey Desauteur has studied me for years at the University of Toulouse. She wants to know if I'm capable of learning. For example, whether I can learn to like salt. She's put together quite the experiment to find out. My favorite food was set right in front of me, but on the other side of a salted bridge? Blech. On that first day, it took me 10 hours to get over 1 centimeter of salt. But as the days went by, it bothered me less and less. After 5 days, I was able to move across the salt as quickly as a salt-free bridge. That's how I learned to tolerate salt. It was a clear surprise for the scientists, because I don't even have a brain. This experiment was carried out on 4,000 different blobs, because when you want to prove a unicellular being can learn, you have to be sure you can convince your colleagues. Thankfully, the response from the community was warm. We received a lot of messages from scientists interested in our experiment. Of course, there were skeptics because we were breaking a cardinal rule. Learning is reserved for organisms with a brain. Encouraged by her discovery, Audrey Desauteur wanted to go further with her investigation. Was I able to transmit what I learned to fellow blobs? In order to know, Audrey Desauteur looked to one of my coolest abilities, fusion. If I ever come across a friendly relative, we can meld, merging our membranes to create a unified vascular system. It's through this network that information can travel. In reality, while the blob is unicellular, it has multiple cores. That's to say that there are multiple copies of its genetic material. So when you cut the blob in two, each part has a piece of its genetic material that can function autonomously. And what we saw if we allowed 2 blobs to fuse for 3 hours was that information passed from one blob to the other. The uneducated blob learned to like salt. And if I'm capable of remembering information, what remains to be found is where those memories are stored, especially since I don't have a nervous system. Researchers have also injected salt directly into the veins of one of my peers who had yet to learn to like salt. And surprise, this simple injection was able to generate its own lesson, kind of like an injectable memory. My friends and I are different in how our memories work. It impacts how we move or the ways we eat. For example, we've developed nutritional preferences based on our country of origin. Here's a story. When we received an American blob, we gave it the oats we'd been using to feed the Australian blob. But when we did that, giving both blobs the same food, the American blob simply refused. He just left the box. He hated our oats. He needed his familiar American brand. These discoveries are feeding numerous foundational studies on cellular intelligence around the world. Tomorrow, more little blobs like me could illuminate cancer research or lead to new molecular discoveries. I may look like I stepped out of a sci-fi movie, but I'd say that's fitting because I just might hold the keys to better understanding the complexities of life. Disculpad que no os he dicho que estaba en inglés, pero bueno, sobre todo quería que vierais un poco el comportamiento del bicho. Esto se entiende si hay alguien que no se maneje bien en inglés. A ver, bueno, en base a estos dos modelos naturales y en colaboración con Paula y con Audrey, empezamos a diseñar este juego de enjambres basado en la topología de redes y con esta idea de pues el objetivo principal del juego es buscar la resiliencia de la red según las circunstancias y según el tipo de red que se genere.
Entonces, bueno, es un juego que de momento se ha testado en el máster en organización de sistemas de la Universidad Politécnica. El siguiente proyecto del que os quería hablar es un proyecto que se llama Cli-Fi TV Series, es una serie de televisión de ficciones climáticas, que se plantea como una serie de 5 episodios de 20 minutos en los que se habla o se trata el tema principal es la naturación urbana. La idea es que hemos invitado a una serie de artistas y cineastas a trabajar con nuestro equipo para plantear o ver qué pasaría con los seres humanos y con otras especies en ciudades como Madrid si pasaran por procesos de naturación extrema. Las ideas que teníamos detrás de la creación de este proyecto es que, bueno, hablamos mucho en la plataforma, en nuestra propia plataforma, de la idea de desarrollo sostenible, ¿no? Y que de alguna manera confía, ¿no? en el poder o las capacidades del ser humano, las capacidades que podría tener el ser humano para, a través del diseño, ¿no? Llegar a un punto de sostenibilidad ambiental, ¿no? Pero frente a esta idea de desarrollo sostenible se contraponen también ideas como la idea de la retirada sostenible, que es la que mantienen muchos movimientos y grupos ecologistas, ¿no? Y esta idea de que el ser humano lo que tiene que hacer es retirarse y dejar que la naturaleza se reconstruya por sí sola, o la idea de la conservación de la biodiversidad, ¿no? De que hemos llegado a tal punto de antropocentrización que no sería posible, o sea, que por mucho que hiciéramos esta retirada sostenible, la Tierra no podría renaturalizarse sola, ¿no? Entonces, un poco entrando en el discurso desde estos 3 puntos, ¿no? Desde estas 3 ideas, lo que planteamos en Cli-Fi lo planteamos desde la idea de protopia, que está entre la distopía, porque la idea es que no se planteen fábulas en las que uno esté luchando por su supervivencia, pero tampoco fábulas utópicas, sino que sean fábulas en las que haya que los personajes se hagan responsables, ¿no? De la necesidad de inventar mejores versiones de la realidad. Es decir, la idea es utilizar la ficción como una herramienta generativa y siempre teniendo, en este caso, a Madrid como escenario o como telón de fondo, y con la idea que compartimos con uno de los artistas que está llevando el primer episodio, de que a veces hay momentos o sitios o ciudades que se entienden mejor desde las historias que contamos sobre ellas, ¿no? El primer episodio, que es del que os puedo hablar, el episodio piloto, lo estamos trabajando con Liam Young, que es arquitecto y artista, y él mismo se define como una persona que trabaja en el campo de los futuros, ¿no? De creación de la ficción y de creación de futuros. Y lo que nos plantea es este episodio que se llama Madrid Planet City, que parte de esta idea: ¿y si tuviéramos que reconstruir Madrid en el espacio de 2 manzanas para dejar que el resto de la superficie de la ciudad se naturalizara? Entonces, en base a esta propuesta de Liam Young, en febrero de 2020, del año pasado, iniciamos un primer taller mutante, en el que, bueno, tuvimos una semana intensiva de talleres y de diseño con un centenar de estudiantes de escuelas de cine y de arquitectura y de diseño de Madrid, para plantear el storyline de esta serie, de este primer episodio, y en el que pudimos aplicar también la metodología del juego de enjambres del que os hablaba anteriormente. Bueno, ¿en qué punto estamos ahora mismo en este proyecto? Hemos creado ya la Biblia del proyecto y estamos en una
fase de preproducción. Y el último proyecto ya del que os voy a hablar, porque también, sí, son menos 4, es el Ministerio del Futuro, que es un espacio de encuentro entre jóvenes activistas. En este caso, lo que estáis viendo es una performance que hicieron Extinction Rebellion y escolares. Este espacio de encuentro, la idea que tenía, o el objetivo, era pensar cómo podría ser la cartera de un hipotético Ministerio del Futuro que desarrollara un pacto entre generaciones y entre especies, ¿no? Entonces, bueno, lo planteábamos como ese lugar de encuentro entre infancia y grupos de jóvenes activistas, y tuvimos la oportunidad de lanzar un primer espacio como un campamento de verano, en que, bueno, a través de la producción audiovisual se empezaron a hablar de estos temas. Y bueno, llegamos al último proyecto que os destaco, que es el curso de hoy y para el que estamos aquí, que es URBS, Virus y Bits, que, como os contaba al principio, lo hemos lanzado como un laboratorio de invención de ciudad, o con esta ambición, ¿no?, de que nos ayudéis a pensar cómo sería ese laboratorio de invención de ciudad que tuviera esta triple dimensión: digital, ecológica y social. Y bueno, y potenciar la capacidad de las humanidades ambientales como una forma de producción, ¿no?, de sociedades sostenibles e inclusivas, y de las posibilidades de la cartografía crítica también, como para generar nuevas formas de storytelling. La pregunta que para mí os plantearía a lo largo de este curso es con la que iniciaba, ¿no?, y si nuevos imaginarios pudieran darle forma a otro porvenir. Y nada, para presentaros el curso ya más en detalle, os presento, le voy a dar la palabra a Pablo de Soto, que, como os digo, es quien va a dirigir las sesiones a partir de ahora. Y Pablo de Soto, voy a leer la biografía para no olvidarme de nada. Es arquitecto experimental, académico y artista multidisciplinar, con una experiencia iconoclasta a través de las fronteras geográficas y disciplinares. Es máster en arquitectura por el Real Instituto de Arquitectura de Estocolmo y doctor en comunicación y cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y fue cofundador de Hackquitectura, que es un colectivo de arquitectos, programadores y activistas responsables de proyectos pioneros de intervención del espacio público con tecnologías críticas, cuyos trabajos han sido expuestos en el ZKM, Center for Arts and Media, en la Laboral de Gijón o en la Bienal de Arte de Sevilla, Universe. Es editor de los libros Fadayat, Libertad de Movimiento, Libertad de Conocimiento, Situation Room, diseñando un prototipo de sala de situación ciudadana, y After Video, Assemblages. Ha ganado becas de residencia artística en Tokio, Wondersite y Townhouse Gallery El Cairo, y numerosos premios, entre ellos el Lab Cyberspaces, el Lab Joven Experimenta, el de DKV o el de NTNU Artec. Y actualmente es profesor visitante en el programa de posgrado en arquitectura de la Universidad Federal de Paraíba en Brasil. Muchas gracias, Amanda, por la presentación. Bueno, veo que hay caras conocidas aquí en el Zoom, otras personas que no conozco. Bueno, bienvenidas a este pequeño experimento pedagógico que va a ser URBS, Virus y Bits, que hemos subtitulado Imaginando una escuela de ciudad y humanidades ambientales, y que tiene su génesis en ese momento durante
durante el confinamiento más severo, en el que un porcentaje muy amplio de la población mundial fue confinado en sus casas, ¿no? Sin poder salir a la calle, produciendo unas imágenes que podríamos haber visto en cualquier escenario de ciencia ficción distópica, ¿no? De un futuro que no queremos, ¿no? Una ficción que no queremos, que se había tornado en realidad, ¿no? Y todo esto causado por la verdad, bueno, causado a nivel biológico por un organismo nanométrico, ¿no? Un virus de origen zoónico, ¿no? Un virus que se había ido transmitiendo desde el reino animal hacia los humanos, principalmente por causa de la deforestación en Asia, ¿no? Y a partir a través de todas las cadenas globales de transporte aéreo, etcétera, ese virus que causa una enfermedad y causa una pandemia se transmitió por todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, fue la presión humana sobre los ecosistemas que desestabilizó esos ecosistemas, causando un efecto indeseable como la paralización de todos de casi todos los vuelos de aviones en el planeta, ¿no? Y para que os hagáis una idea, casi en cualquier instante en el planeta hay 100.000 vuelos simultáneos, en el mismo instante, 100.000 aviones, y eso se redujo prácticamente a cero, ¿no? Y al mismo tiempo que sucedía esa paralización de parte de la economía, de nuestra movilidad urbana y digamos, de ese funcionamiento de la ciudad moderna, ¿no? La ciudad moderna, o la ciudad de la modernidad, o la ciudad contemporánea se paralizaba, ¿no? Surgían, digamos, otras partes, digamos, de la vida adquirían una entidad mucho mayor, ¿no? Y para mí la imagen epítome del confinamiento fue en la ciudad en la que estaba en ese momento, en Gijón, Asturias, España, Europa, planeta Tierra, las ciudades desiertas, las calles desiertas, y un rider, un entregador de libro de Globo, entregando una comida a domicilio en lo que parecía un escenario de ciencia ficción de terror, ¿no? Si pensamos un poco técnicamente cómo eso funciona, ¿no? Hay toda una serie de infraestructuras ahí implicadas, ¿no? Que van, prácticamente esa magia, ¿no? De cómo desde un teléfono, desde el ordenador, conseguimos que en un margen de 40 minutos un humano nos entregue un paquetito con comida, ¿no? O con lo que sea, ¿no? Entonces lo que vimos es cómo en un contexto en el que hay un desajuste ambiental que afecta a unas especies específicas y que eso causa una enfermedad de escala pandémica, ¿no? Como lo que es la digitalización de la vida humana, en un sentido más amplio, eso en vez de o sea, como respuesta a la pandemia, se intensificaba aún más, ¿no? Que hay todo lo que sabemos del capitalismo de plataforma, la emergencia de Amazon como la empresa, quizás la corporación que más define nuestro mundo contemporáneo, etcétera, ¿no? La creación de nuevas desigualdades, ¿no? Vimos como, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, los escolares, los niños que tenían acceso a una buena conexión a Internet, podían ahora participar de las clases, quien no la tenía no, digamos, se comienzan a crear o a intensificar esa diferencia entre inforricos e infopobres. Vimos también toda esa cuestión de los datos, como Google ofrece, la corporación Google ofrece a las escuelas españolas sus servicios, ¿no? Pero a cambio de qué, ¿no? Imaginaros todas las escuelas públicas de un país como España, siendo toda la interacción de los niños con los profesores siendo registradas por los sistemas de Machine Learning, de análisis de lenguaje
una corporación como Google, que está basada precisamente en el Big Data y en el conocimiento. Bueno, en fin, ¿no? Cómo la digitalización se intensificaba creando, claro, formas ampliadas de sociabilidad, ¿no? Necesitamos necesitamos que esos sistemas funcionen para poder comunicarnos con nuestros seres queridos, para poder trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo se creaban también formas nuevas o ampliadas de explotación y de desigualdad, ¿no? Entonces, digamos, ante este escenario disruptivo, lo que parece oportuno pensar es que necesitamos formas nuevas o formas ampliadas de conocimiento, ¿no? Necesitamos como nuevos mapas para cartografiar la complejidad presente, y nuevos mapas también para trazar líneas de fuga a otros futuros posibles, ¿no? Y ahí podemos imaginar desde, bueno, en el caso de la pandemia, supuso toda una serie de innovación a nivel de infografía, de mapas para entender cómo se contagiaba el virus en los espacios cerrados, abiertos, etc., pero también como un tipo de, la demanda, entiendo yo, un tipo de cartografía que entienda realmente qué tipo de mundo se está construyendo, en el que cada vez, digamos, por ejemplo, las cadenas globales de productos, ¿no?, tienen esa capacidad, por ejemplo, de expandir un virus de manera, en cuestión de días, afectar a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que propusimos ante ese contexto, ¿no?, propusimos comenzar una exploración de esa intersección de lo biológico y lo digital, ¿no?, en un sentido amplio, y proponer un experimento pedagógico, un pequeño experimento pedagógico, que lo entendemos como un prototipo, ¿no?, de lo que imaginamos como una escuela, que la llamamos una escuela de ciudad y humanidades ambientales, ¿no? Entendido las humanidades ambientales como ese campo interdisciplinar que hoy hace frente a toda la cuestión de sostenibilidad, cambio climático, relación con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y la ciudad como el artefacto construido por los humanos, también en un sentido amplio, ¿no? Entendiendo que la ciudad es también todas las interacciones que suceden en el ámbito digital, ¿no? Y entonces, con estas palabras clave, ¿no?, lo que podemos proponer es como un ejercicio entre la teoría y la práctica, ¿no?, que combine eso, arte, diseño, cartografía, que se enmarque en ese ámbito de las humanidades ambientales, y eso lo planteamos como un experimento, ¿no? Porque, bueno, va a ser una escuela en la que, digamos, el proceso a partir del que vosotras estáis aquí ha sido a través de una llamada abierta, donde no hemos hecho muchos filtros, digamos, ¿no? Os pedíamos que si erais equipos mejor, pero no hubo ningún filtro, digamos, no es una escuela especializada, es como una escuela ciudadana, ¿no? Y entonces lo que os proponemos es una aventura pedagógica, ¿no?, que va a tener cinco sesiones teóricas y 4 talleres, 4 sesiones prácticas, y que vamos a tener la oportunidad de estar o de contribuir con vosotras, una comisaria de arte, que es Amanda Massa Caminals, que ya escuchasteis los proyectos tan inspiradores, interdisciplinares, que están llevando a cabo en el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales. Seremos 3 arquitectas cartógrafos, perdón, José Pérez de Lama y yo, que fuimos parte de Arquitectura, o sea, tenemos una experiencia amplia en pensar el mundo digital y la cartografía. Después estará también la arquitecta china Fei Zhou y una antropóloga que es Sara Romero, ¿no? Entonces, digamos, un poco también el programa docente está un poco pensado, o por mi parte está pensado, cómo esos saberes diferentes, ¿no?, cómo podemos construir un pequeño artefacto pedagógico experimental para también sacar partido de saberes diferentes, ¿no? Y entonces va a tener
vamos a tener a partir del día de hoy cuatro conferencias más, ¿no? 4 presentaciones teóricas, ¿no? En los que cada uno de nosotros vamos a presentar una serie de conceptos, teorías, planteamientos epistémicos para inspirarnos a vosotros, pero también un poco a nosotros, ¿no? Lo que entendemos ahora que es cuál es el conocimiento hoy más instigante en campos ampliados para pensar el momento actual, desde diferentes disciplinas, ¿no? Digamos, José Pérez de Lama y yo somos arquitectos experimentales con un punto importante en la teoría, Sara es antropóloga, Fei Zhou es arquitecta diseñadora, ¿no? Pues vamos a tener, después de esas 4 sesiones teóricas, vamos a tener 2 talleres que van a ser como para mí la parte más de enjundia, de la parte más activa y más propositiva del curso, ¿no? Que va a ser, vale, a partir de esas ideas, de esos conceptos teóricos, qué pequeños experimentos prácticos podemos llevar a cabo, ¿no? Y eso para mí es la parte, ya digo, la parte más, la que estoy esperando con más expectación, porque claro, no va a ser nosotras explicando, ¿no? Y transmitiendo conocimiento o intentándolo, sino va a ser un experimento en la que a partir de unas metodologías, de unas dinámicas, lo que intentaremos es aprender haciendo, ¿no? Y creo que ahí va, en ese sentido, este curso va a ser un lujo porque vamos a tener esos 2 talleres, ¿no? Uno va a ser en el ámbito más del diseño especulativo, cartografía, con una perspectiva transescalar multiespecies, que lo voy a contar un poco después, y después va a haber otro taller más en el ámbito de la etnografía experimental, antropología, que va a ser con Sara Romero, ¿no? Después, el jueves día 7 de octubre, va a ser una sesión práctica en la que va a ser conmigo y quien quiera participar también más de los profesores, en la que vamos a escucharos más a vosotros, ¿no? A vosotras, de lo que habéis realizado durante el taller, durante los talleres, y también un poco cuál es vuestro feedback, vuestra recepción crítica, propositiva de los contenidos también de las conferencias, ¿no? Entonces, muy bueno, nuestra idea es capturar vuestra imaginación y lanzar cuestiones instigantes. Ya veréis que los referentes que utilizamos son prácticamente todos son muy recientes, ¿no? Estamos utilizando por lo menos unas discusiones teóricas que son las que están sucediendo ahora mismo, ¿no? Y entonces la idea es que el día 7 escucharos más a vosotras, y el día 11 hacer como un pequeño evento público de presentación de los resultados, que bueno, va a ser público en el sentido de que, bueno, no, creo que no va a ser público, no lo sabemos aún, pero en la que presentáis vuestras exploraciones e investigaciones, ¿no? Y hay un poco sin presión, pero también la idea es que ahora lo presentaré después y que nadie se asuste. Bueno, lo presentaré después al final, ¿no? Lo que se espera del curso, ¿no? Claro, como todos los cursos, va a depender mucho de vuestra participación, engagement, ¿no? Como activa para poder llegar a hacer cosas chulas, ¿no? También un poco sin ninguna presión, porque también este es un curso que no va a créditos académicos, nadie se va a titular, lo estamos haciendo un poco de una manera más como un juego serio, ¿no? Como un juego creativo que en definitiva en muchos casos es como más se aprende, ¿no? Y bueno, por poco entrar un poco a desglosar lo que va a ser cada charla, yo voy a hablar ya el próximo jueves, ¿no? Y lo que voy a intentar responder digamos, cuál sería el glosario que yo considero de conceptos que son necesarios para pensar hoy una escuela de ciudad y humanidades ambientales, ¿no? Y los contaré la próxima aula, ¿no? No voy a anticipar mucho ahora, pero bueno, aquí me conocen, saben que los autores que me interesan son tipo Donna Haraway, ¿no? Pensamiento tecnociencia feminista, pero también todo el pensamiento indígena,
En fin, no anticipo mucho, pero va un poco por ahí, va un poco como entre arquitectura experimental, cartografía, críticas al antropoceno, etcétera. Y bueno, antes de cada sesión teórica os pasaremos unas lecturas, ¿vale? Entonces yo esto ya la pasaré para la próxima clase, lo pasaré ahora por el correo electrónico. No queremos tampoco cargaros mucho, que sean tipo, no sé, tipo del orden de 25 páginas que queremos que leáis antes de las sesiones, ¿no? Y bueno, los dos textos que yo elegí, el primero, voy a comenzar con el segundo. El segundo, Indagaciones críticas al antropoceno, fue un súper corto texto que publiqué hace unos años en una revista de ecología política que dedicó su número al antropoceno, digamos a indagaciones, bueno, al antropoceno desde su perspectiva de crítica desde la ecología política. Y básicamente lo que yo hago en ese texto es un overview, ¿no? Como un sobrevuelo de en la época de libros que digamos respondían a la idea del antropoceno como concepto cultural, o sea, no tanto como concepto geofísico, ¿no? Que eso lo explicaré también un poco rápidamente en mi clase, en mi aula, en mi sesión, ¿no? No tanto el antropoceno como concepto geofísico, ¿no? Sino el antropoceno como un concepto cultural que está disputado, ¿no? Y digamos, ese texto es como, en realidad es una invitación a leer. Es como un artículo que habla de libros, ¿no? Y menciona libros de Donna Haraway, de Isabel Stengers, de Mackenzie Ward, de Eduardo Viveros de Castro y Deborah Danowski. Un poco lo que es como la puerta de entrada a una literatura científica crítica al concepto de antropoceno, como una visión del mundo antropocéntrica que necesitamos superar, ¿no? Y el otro artículo, es un artículo que salió publicado el año pasado en una revista de arquitectura de la Universidad de los Andes, que exploró la idea de computación en el sur global, ¿no? Porque la idea de computación viene mucho del mundo anglosajón, ¿no? Computación en el sentido de computación digital, ¿no? Y es una revista de arquitectura que exploró cómo en el sur global, y ahí incluimos en el sur global el sur de Europa o el sur de España, que es donde en arquitectura estábamos, cómo en el artículo lo que cuento es cómo en un contexto histórico diferente al actual, que fue hace unos 20 años, cómo desde un grupo de personas, entre activistas, arquitectos, hackers, demás, pues cómo llevamos a cabo una serie de prototipos, ¿sabes? que se realizaron, que planteaban un uso emancipador, libertario, más o menos utópico de las tecnologías digitales. Y los planteaban tanto en el contexto fronterizo, en el contexto de la frontera, en un contexto del espacio público o también en un contexto, digamos, de infraestructuras ciudadanas, ¿no? Y es un texto corto y, bueno, estas son las dos lecturas para que os la enviaré antes de la siguiente clase. Después, el día 20 de septiembre, vamos a tener la charla de José Pérez de Lama, que él es profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, fue mi socio durante 10 años en arquitectura y es quizás es un arquitecto deleuze-guattariano, ¿no? Es quizás el mayor experto en Guattari, en Deleuze-Guattari, por lo menos de España, en el sentido de cómo pensar la filosofía como una herramienta transformadora, en este caso en la arquitectura, ¿no? Y es también como quizás el mayor teórico en España de la ciudad digital, ¿no? El título es provisional, ¿vale? Ese título no lo ha propuesto José. él nos enviará su título definitivo antes de su clase, ¿vale? Y también nos compartirá su propuesta de lecturas, ¿no? de textos. En algunos casos lo que él va a contar se va como un poco más claro o va a tener relación con lo que yo también voy a contar, ¿no? Porque también la idea del curso va a ser también un poco poner en valor prácticas radicales de invención de mundos, ¿no? Que era lo que hacíamos específicamente en arquitectura, ¿no?
Después, el día 23 de septiembre, vamos a tener la conferencia de Sara Romero, que Sara es antropóloga, trabaja en el ITD, que es Instituto de Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, y ella lo contará mucho mejor el día que hablará, pero desde la antropología trabaja en equipos multidisciplinares que piensan qué políticas públicas necesitamos en las ciudades para enfrentar el cambio climático, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y un poco el interés que yo veía y que veía también Amanda Masha en la participación de Sara es la cuestión de introducir la cuestión de la etnografía como una herramienta que junto con la cartografía, junto con el diseño, amplía el cóctel, amplía las destrezas, ¿no? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, para arquitectos, para los equipos que tenéis, personas que son arquitectura, utilizar la etnografía para testear ideas, etcétera, ¿no? En el sentido de entender la sostenibilidad de una manera ampliada. En fin, también el título es un título que le he dado yo provisionalmente. Sara nos dará ya su título, ¿no? Y este para mí es quizás el plato fuerte del curso, que va a ser, estas conferencias van a ser en inglés, y vamos a tener a Fei Zhou, que es una muy joven arquitecta china que es editora, junto con 3 mujeres más, del que para mí es la gran publicación interdisciplinar que ha salido en los últimos años, que se llama Feral Atlas, un antropoceno más que humano, y es una publicación digital, digamos, no existe en papel, es una pura publicación digital, editada por Anna Singh, que es una antropóloga que ha trabajado toda la cuestión de etnografía multiespecies, y que viene desde hace como años junto con Donna Haraway planteándose la necesidad de pensar a nivel teórico y después a nivel práctico la necesidad de un antropoceno más allá de lo humano, ¿no? Y la publicación que está online, que se llama feralatlas.org, hay 3 antropólogas que trabajan la cuestión ambiental, que trabajan con una arquitecta que es Fei Zhou, para, junto con 80 investigadores más, para hacer una gran publicación interactiva, que realmente bueno, tiene como 2 afirmaciones fundamentales. Una es que todo evento histórico humano es un evento más que humano, es un evento más allá que humano, y sobre todo la principal es que el antropoceno podría ser definido, el antropoceno, esa fase histórica geológica en la que los humanos nos hemos convertido, estamos transformando la Tierra. Digamos, la Tierra ha entrado en una transformación más allá de la prevista geológicamente por la interferencia humana, y lo que viene a proponer Feral Atlas es que el antropoceno podría ser definido como la intersección de las infraestructuras humanas con los ecosistemas, ¿no? Cómo esa intersección de infraestructuras humanas y ecosistemas hoy define lo que es el antropoceno, ¿no? Y bueno, por poner un ejemplo, la intersección de cientos de miles de emisores, de quemadores de combustibles fósiles y la atmósfera produce el cambio climático. O la interacción de un sistema de... Bueno, la que comenté antes del coronavirus, o la intersección de un sistema extractivista de minería que supone la producción de grandes embalses de residuos de minería de hierro. Pues se me ha apagado la pantalla. Produce eso junto con... Bueno, eso produce un accidente ambiental, como el caso de la rotura de la presa de Mariana en 2015 en Brasil, que produce el mayor accidente ambiental de la historia de Brasil, ¿no? Y hay miles, ¿no? Y lo que hace el Feral Atlas es escoge 80 casos de estudio, ¿no?
y geógrafos, biólogos, antropólogos, etcétera, historiadores, proponen cada uno una pequeña historia, un pequeño informe de campo para contar una interacción específica de infraestructuras humanas y ecosistemas que producen resultados no previstos, ¿no? Y eso es como la estructura básica, pero después el Feral-Atlas tiene muchas más partes, y específicamente la parte que contribuye Fei Zhou es el diseño de lo que llaman en el Feral-Atlas los paisajes detonadores del Antropoceno. Paisajes detonadores del Antropoceno. Y ellos proponen una periodización del Antropoceno en 4 fases históricas, ¿no? Que sería la invasión, lo llaman la invasión, que es la colonización de la fase histórica en el siglo XVI-XVII de la colonización principalmente del continente americano. O sea, es ese momento en el que se produce ese encuentro con las poblaciones nativas de Sudamérica principalmente. Después proponen otra fase histórica que es la del imperio, la de la creación de los imperios, principalmente el siglo XVIII y XIX, en la que surge todo ya el intercambio de mercancía a escala global, la invención de la banca, bueno, la siguiente sería el capital, la fase, digamos, del capitalismo ya más avanzado, a partir del siglo XX, y después la aceleración. Y bueno, la aceleración. Entonces, Fei Zhou ella diseña unos mapas, ¿no? Unas cartografías en las que la innovación es que en un mismo mapa aparecen elementos heterogéneos, aparecen actores más no solamente humanos, digamos, donde le da forma a esa interacción no deseada entre ecosistemas y infraestructuras de una manera transescalar, ¿no? También temporal. Bueno, entonces lo que vamos a tener después de su presentación teórica, y va a presentar también los trabajos de ella, un taller. Vamos a hacer un taller en el que ella va a proponer un ejercicio de diseño, ¿vale? De lo que sería diseñar con una perspectiva multiespecies. Y multiespecie y también multiescala temporal, ¿vale? Después explicaré por qué, entonces, digamos, los grupos tienen que ser de una manera u otra, pero bueno, esa va a ser esa actividad. Entonces, le va a sacar partido también a esta, va a ser una actividad más de diseño. Y vamos a tener otro taller, un día de taller con Sara Romero, que va a proponer un experimento de etnografía, un experimento etnográfico, ¿no? Que una de las ideas es que pueda testar cómo se puede relacionar eso con la parte de diseño o no. Pero la idea es hacer como que aprendáis a hacer una pequeña etnografía, básicamente, ¿no? Que pues, por ejemplo, en el caso de la colaboración ya veremos, ¿no? Que conozca a alguna de las personas que estáis aquí, como una colaboración con una gente de otro campo de no conocimiento, o salir a la calle a obtener información de un determinado asunto. Eso lo comentará Sara mucho mejor. Lo presentará la propuesta durante su conferencia. Y para entrar ya un poco en la metodología, bueno, la idea es que utilicemos el Miro, bueno, lo que es un clásico, ¿no? De todo el trabajo online, de utilizar el Miro para el proceso investigativo creativo. Yo voy a compartir después el link, va a ser un espacio en blanco donde voy a poner como tres keywords, ¿no? Como URSS, virus y bits, ¿no? Y en esos URSS, virus y bits ahí va a ser como un poco un cajón desastre, ¿no? Un espacio en blanco para poder compartir cualquier tipo de información que creéis que tenga que ver con cada una de esas keywords, ¿no? Y después cada persona, cada grupo tendrá su espacio específico dentro del Miro, donde irá como utilizando ese panel, ¿no? Ese board para su propia investigación, ¿vale? ¿Qué habíamos propuesto? La verdad es que esto, cuando hicimos la llamada, lo pensamos mucho, ¿no? Pero al final decidimos no restringirlo, ¿no?
hombre, lo ideal en este curso es que haya al menos que se creen equipos preferentemente, ¿eh? Porque también nadie se va a ver forzada a... Pero bueno, la idea es que, pensando que va a haber ese taller, que al menos una de las personas de cada equipo sea un diseñador arquitecto, o sea, tenga capacidad de hacer diseño vectorial. Porque si no, pues no se va a poder aprovechar. Bueno, puedes asistir al taller. También puede ser también diseño a mano, ¿eh? También puede ser dibujo a mano, ¿vale? Vale, entonces, bueno, las sesiones teóricas vamos a tenerles a un tiempo largo, no vamos a tener como 90 minutos por cada conferenciante y después media hora de preguntas y respuestas, ¿vale? Entrega final, esto parece un trabajo de la universidad o de... A ver, esto todo es como un juego serio, ¿vale? Es como... pero animamos a cada equipo o individuo participante a explorar de manera crítica y propositiva los contenidos del curso. El trabajo que hagáis puede explorar la cartografía radical y el diseño especulativo para imaginar cómo infraestructuras y ecosistemas se pueden hibridar de forma más justa social y ambientalmente. Y la propuesta puede tomar la forma que sea, ¿no? La forma es libre. Puede ser un poema, puede ser un mapa, puede ser una ilustración, puede ser un experimento de storytelling digital, que hay muchas herramientas para eso disponibles en Internet. Puede ser un proyecto de arquitectura, puede ser una etnografía experimental o cualquier tipo de exploración de lenguajes audiovisuales y textuales. Lo que pensamos para el formato, y aquí también que nadie se asuste, ¿vale? La idea es tener un vídeo corto para el día, bueno, que sea como un poco el resultado final. Cuando digo de vídeo, claro, un vídeo se puede editar con postproducción tipo After Effects, ¿no? Con Premiere y CapCut, que son para Windows, Mac, Linux, tal. O una cosa, lo más básico es con las cámaras de los portátiles y, por ejemplo, el Keynote o el PowerPoint. Esos dos softwares tienen la manera de tú puedes hacer una presentación PowerPoint y exportar un vídeo. O sea, puedes tú grabarte a ti mismo y exportar un vídeo. O sea, entonces, digamos, por mi experiencia, mi experiencia es que confiar en la oralidad para esa parte final de poner en común, mejor que no. Entonces, digamos, lo mismo que tú podrías contar en tiempo real y que pues, te falle el internet, que puede pasar 1000 cosas para que salga mal, ¿no? Pueden pasar 1000 cosas, no, pero pueden pasar 5 cosas para que no salga bien, pues todo eso tú lo grabas antes. O sea, tú lo que vas a... Entonces, lo más básico sería, preparáis una pequeña presentación tipo PowerPoint o Keynote, con el Keynote que es el de Mac, o hay para Linux, hay para Windows, tal, y se van grabando vídeos y se van poniendo los vídeos dentro del PowerPoint, vídeos en pequeñito, con texto. Yo después os enseño algunos ejemplos, pero digamos hay como la posibilidad desde un tipo de edición que es básicamente exportar un PowerPoint con tus vídeos ya insertados, ¿no? A una edición con Premiere o Final Cut o After Effects, que sería como lo más lujoso, ¿vale? El contenido es lo importante. Hay muchos vídeos hechos con un montón de técnica y que después cuentan poco, ¿no? Y al final, digamos, todas tenéis una voz y una cámara una webcam, porque por eso estáis aquí. Entonces todo el mundo tiene capacidad de hacer un vídeo, ¿vale? Y sobre todo también la ventaja de hacer esto así es que se queda registrado y que va a funcionar bien, ¿no? Confiar en que después es que, en fin, yo he visto muchas veces como se han perdido muchos buenos contenidos por no hacerlo de esta manera, ¿no? Y también esto que nadie se sienta bien obligada, que esto es como un juego serio. Entonces lo que proponemos es que el día 7 de octubre hacer esa pequeña puesta en común y el día 11 esa parte final, ¿no? También esto es como un experimento, ¿vale? Esto es un experimento y hay aquí una complejidad
de la cuestión de los grupos. Entonces, vale, creo que por mi parte ya acabó. Entonces, antes de entrar en las preguntas, ¿no? Porque me imagino que tendréis algunas preguntas, entonces la idea ahora es hacer una rueda de presentaciones y eso, hacemos una rueda de presentaciones, podéis decir dónde estáis, si sois un equipo, si es un equipo que se presenten todas las personas del equipo y después un poco cuál es el interés en el ha sido el interés en el curso y sobre todo qué tenéis en mente, qué tenéis en la cabeza, ¿no? Porque quien no haya pensado nada no pasa nada, ¿vale? Que diga un poco qué intereses tiene, tal, pero yo sé que algunas personas sí que tienen pensada propuestas, y porque también la idea de este curso es para equipos o personas que tengáis proyectos en marcha, mejorarlos, aprimorarlos, ¿sabes? Aprovechar esta oportunidad con Sara, con Pere de Lama, con Amanda, con Feifei, conmigo, para daros un feedback que pueda mejorar esas propuestas, esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, he visto que hay 29 participantes, quitando Amanda, que ya se presentó. Sí, podríamos empezar por Sara y José, que están aquí. Perfecto. Pues Sara, José y después el resto. ¿Quién? ¿Sara? Quienes queráis, quien queráis. Sí, adelante, Sara. Me presento y hago una breve intro de lo que expondré, ¿sí? Brevísima, ¿no? Seré. Vale. Oye, un placer ponernos cara. Eché un ojo a las indicaciones que habéis puesto en el formulario para registraros a este curso y me parecisteis absolutas cracks. Con lo cual yo diría que pudierais todas y todos los que estáis aquí dar una clase como la que voy a dar yo. Con lo cual, lo que vamos a hacer en mi sesión será tener un diálogo en el que yo os contaré cosas que he descubierto en mi desarrollo formativo y profesional y pues vosotras y vosotros me contaréis las vuestras. ¿En qué os propongo que nos centremos? Y me decís si os interesa y dónde podemos poner más el foco. Pues en una mirada desde los formuladores de políticas públicas, vamos a decirlo así. Con un enfoque antropológico que es el que yo uso para realizar investigación, y entonces eso significa que vamos a poner el foco a debatir y a dialogar sobre lo que las personas dicen que hacen y realmente hacen. ¿Sí? Eso es lo que hace la etnografía al fin y al cabo. ¿Por qué fijarnos en los formuladores de políticas públicas, en concreto las que tienen que ver con cambio climático? Pues porque creemos, yo y muchas personas, que es una palanca de cambio importante para generar transformaciones que nuestros hábitats, ciudades, pueblos, campos, lo que sea, necesitan. Sí, es una de ellas, hay muchas otras. Entonces, desde esa mirada, desde la mirada de qué se dice y qué hacen los formuladores de políticas públicas vinculadas a cambio climático, nos adentraremos en el análisis de qué imaginarios y qué imágenes de ciudadanía, de ciudad, de naturaleza en la ciudad, de movilidad de personas y mercancías aparecen ahí en esos documentos oficiales y qué realmente se hace alrededor de ello. Que luego se implementa, con qué narrativa y qué imaginario realmente sí que está operando cuando se intentan aplicar esas políticas en el día a día de la gestión urbana. Entonces ese será el enfoque y soy todo oídos a sugerencias, deseos, necesidades, etc. Muy bien, muchas gracias, Sara. Bueno, si alguien quiere ya proponer alguna cuestión para Sara, es el momento.
Pues nosotros ya hacemos la... José, ¿estás por ahí? Sara, ¿tú estás en Madrid ahora? ¿Dónde estás? No, yo hoy no. Estoy en mi pueblo en Toledo. Maravilloso. Vale. También diré que quien vaya a hablar que diga también dónde está, que siempre es interesante. José está en Sevilla, si no me equivoco. No te oímos, José. Tienes que activar el micro. Está activado, pero... No hay audio. Tengo aquí un mute nuevo. Estoy... ¿Ahora? Ahora sí. ¿Se oye ahora? 1, 2, 3. Sí. Vale, disculpa. Que estoy con una configuración nueva ahí de vídeo y de un micrófono de este Blue Yeti maravilloso, pero no le había dado al botoncito. Bueno, muchas gracias por la invitación, también por las palabras de Pablo, siempre tan amable y cariñoso y buen amigo. Y bueno, pues lo que me planteó Pablo era un poco que mi intervención dentro de un par de días tenga que ver con la parte más digital del URBS, bits y virus, bueno, digital y URBS, y en concreto, bueno, desde nuestra experiencia en arquitectura, y luego, bueno, pues hemos seguido pensando y viviendo, ¿no? Y en concreto yo con el Fab Lab, pero bueno, lo interesante quizás era la experiencia de arquitectura que hacemos a principios de siglo, y en el momento en que estaba todo como muy abierto, ¿no? Y podía mucha gente imaginando, ¿no? Cómo podía ser ese mundo digital. Ahora sabemos que, bueno, pues fue de una cierta manera que en parte nos gusta y en parte no tanto. Pero aquel momento de apertura yo creo que era muy, muy interesante. Entonces nosotros tomábamos un poco las prácticas de muchos movimientos sociales y grupos subalternos, así de hackers, también artistas y demás. Y con eso intentábamos, digamos, componer un futuro y una ciudad basada en lo digital que, como podéis imaginar, pues no fue así, ¿no? Pero el ejercicio de pensamiento yo creo que era muy, muy interesante, ¿no? Y desde luego existe un ecosistema del software libre y de las infraestructuras ciudadanas, aunque sea muy pequeño, ¿no? Y en concreto el software libre, por ejemplo, sostiene a toda la demás red, ¿no? Aunque no sea tan evidente, ¿no? Y ahora quizás nos encontramos en un momento similar, ¿no? En cuanto al mundo, bueno, de la transición medioambiental o verde que se habla ahora, ¿no? Que hay que inventarla, ¿no? Realmente se está inventando, va muy deprisa, ¿no? Todo el mundo corporativo, pero vemos como gente como Pablo o como el equipo de Amanda, pues también, y bueno, y mucha otra gente, claro, ¿no? Y se trata de poder tratar de participar ahí, ¿no? Proponiendo mundos y poniéndolos en práctica y contrastándolos con otras cosas que llegan más como de los poderes más tradicionales, ¿no? Y bueno, la verdad que voy a intentar asistir a todas las clases, voy a intentar mirar a la cámara, que es un poco más difícil, pero que se pierde mucha expresividad, veo, ¿no? En esto hasta que no le coge uno el truco, como no somos presentadores de televisión ni nada parecido, de momento. Pero bueno, voy a estar presente en todas las clases y en las prácticas y estoy muy interesado en el trabajo de Pablo y de Amanda y de todo el equipo, ¿no? De Sara también encantado de conocerlo y de conocer todo lo que hacéis vosotros, los estudiantes, ¿no? Que ya sé que pues igual también estos espacios nuevos que estamos configurando en los que no hay esa diferencia entre profesores y estudiantes como había en las instituciones más tradicionales, ¿no? Y que lo hace yo creo que mucho más rico para todos, ¿no? Entonces yo creo que de momento, pues eso sí, si os parece como presentación. Muchas gracias.